Pues ya como le indiqué, pues ese texto bíblico que tenemos allí son las palabras del propio Jesucristo. El contexto de este texto bíblico: ya Jesús había resucitado y tiene su encuentro con los discípulos, y entre todo lo que el diálogo que el Señor sostiene e instrucciones que le da a sus discípulos, está esta de que se quedasen en Jerusalén, y esto era una cuestión de obediencia. Y más adelante estaremos hablando entonces qué pasó, cuántos se quedaron en Jerusalén y qué pasó con aquellos que esperaron y cumplieron, ¿verdad? Obedecieron al Señor en cuanto a esta promesa. Bien. Gloria, gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, nos proponemos en estos instantes, los próximos slides del PowerPoint, a hablar algo de lo que es los antecedentes del pentecostalismo o de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Esto de Pentecostés no es un invento de nosotros, de nuestra denominación, ni de las denominaciones pentecostales y aquellas, ¿verdad? Otras iglesias que, aunque no sean directamente denominaciones pentecostales, pero sí creen en el Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, y creen en Pentecostés. Pero esto entonces se remonta, tiene sus antecedentes, sus precedentes en el Antiguo Testamento. Veamos. Lo primero que tenemos que decir acerca de Pentecostés es que esto está relacionado con una fiesta tipo en el Antiguo Testamento que se conoce como la fiesta de las semanas. Es una fiesta asociada a las cosechas. Cuando usted estudia los libros especialmente el Número, Levítico, ¿verdad? Todo ese aspecto del Pentateuco, y mientras las leyes que Dios le dio a Moisés estando en el desierto, el trato de Dios con el pueblo de Israel en el desierto, entre diferentes leyes que el Señor le dio, estatutos al pueblo de Dios en el desierto, estuvieron diferentes fiestas, festividades, y entre ellas está esta fiesta de la semana, que en el idioma judío, hebreo, se pronuncia Shavuot. Y pues ahí, ¿verdad? En la ilustración vemos allí, ¿verdad? Como una especie de gente haciendo cosecha, porque esto tiene que ver con las primicias, las cosechas, y traerle al Señor las primicias. Y la Biblia habla bastante de este asunto de las primicias. Así que esta fiesta tipo, cuando hablamos de tipo, es una figura en el Antiguo Testamento que era una tipología de lo que iba a ser en el futuro, alguna manifestación de Dios, principalmente en Cristo, en la figura de Cristo, pero también en lo que es la iglesia de Cristo, que nace después de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Y esta fiesta, pues, que es una tipología en el Antiguo Testamento que tenía que ver con la semana, ahí le ponemos las citas bíblicas a las cuales se habla de esta fiesta de la semana: Éxodo 34:22, Levítico 23:15-16, etcétera, etcétera. Es una fiesta judía que se llevaba las primicias del mesido de la gavilla. Y esta fiesta se celebraba en el día número 50, exactamente en el día número 50 después de la fiesta de Pascua. O sea que se celebraba la Pascua una vez terminada la fiesta de Pascua, 50 días después se celebraba esta fiesta de Pentecostés, que tiene que ver con las cosechas, que tiene que ver con las primicias, y es una tipología en el Antiguo Testamento de algo que Dios estaba hablando hacia futuro, un propósito de Dios que Dios tenía para futuro. Así que en ese sentido, ¿de dónde viene entonces la palabra Pentecostés? Si la fiesta se llama Shavuot y es una fiesta de las cosechas, la palabra Pentecostés es una palabra que viene del griego, que significa quincuagésimo, haciendo alusión a esos 50 días después de la Pascua. Entonces, de ahí que proviene la raíz o la etimología de la palabra Pentecostés, que es del uso de nosotros y que la asociamos a lo que es la experiencia del Espíritu Santo, como vamos a hablar más adelante. Así que la fiesta de Pentecostés, esta fiesta de la gavilla de cebada, la primicia, esta fiesta Shavuot o fiesta de la semana, que es conocida como Pentecostés, pues es la tipología de lo que iba a ser esta experiencia más adelante. Así que, ¿cuál es la conexión entonces entre Pentecostés
esta fiesta del Antiguo Testamento y lo que ocurrió y narra en Hechos capítulo 2, que es lo que nosotros entonces denominamos Pentecostés, el evento de Pentecostés en el Antiguo Testamento, Hechos capítulo 2, porque en el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero como dice allí en pantalla, 150 años más tarde de que Dios instituyera a la nación de Israel información sobre esta solemne fiesta, 50 días después que el Cristo resucitado se presentara al Padre como primicia de los que resucitarían y serían transformados para vivir con Él en gloria, se produjo una gran cosecha que todavía no ha terminado. Así que vean los paralelos, ¿verdad? Habla de, en el Antiguo Testamento se habla de una fiesta de las cosechas, de primicia, 50 días después de la Pascua, y ahora en Hechos capítulo 2, que ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad, pero le adelanto para que vaya viendo esos paralelismos. Hablamos de 50 días de la muerte y resurrección de Cristo, hablamos de una gran cosecha de almas que en el primer discurso de Pedro se ganó 3.000 almas y luego en otro segundo mensaje se ganó 5.000, y esa cosecha de almas seguido, porque toda la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección lo que hizo fue abrir la nueva dispensación de la gracia, donde ha sido la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación del Evangelio, de la promulgación del Evangelio, y todavía 2.000 años después hemos aquí todavía siendo beneficiarios de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y lo que fue 50 días después, el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo prometido por el Mesías. Y claro, esa primicia también habla de los que resucitarían y serían transformados para vivir con Dios en gloria en el momento de la venida del Señor. Así que vamos a seguir hablando de todas estas cositas. Esto solamente exponiendo las bases de lo que estamos dialogando. Bien, amados hermanos, entonces, nuevamente, este último asunto, pues lo vamos a tratar más comprensivamente, pero era bien menester para establecer el paralelismo en ambas circunstancias. Amén. Entonces, seguimos en el Antiguo Testamento porque ya hablamos entonces de lo que es la base, de dónde viene Pentecostés, la palabra, ¿verdad? Viene de 50, 50, viene de esa fiesta de la semana, de Shavuot, fiesta de las primicias. Entonces, acuñamos el término Pentecostés o Pentecostal. Ahora, en el mismo Antiguo Testamento hay unos anticipos, hay unas instancias donde hay un test, hay una prueba de lo que es esa experiencia del Espíritu Santo llegando a la vida del hombre para usarlo en momentos especiales con poder para hacer ciertos trabajos que requería el poder sobrenatural del Espíritu Santo, porque de eso que se trata, amados hermanos. El Espíritu Santo es poder para hacer cosas sobrenaturales, pero no un poder que nosotros podamos controlar, es un poder que va dirigido completamente dentro de los propósitos de Dios y de la evangelización del mundo y de lo que es el establecimiento del reino del Señor en la tierra. Así que pues vamos a ver esos ejemplos del Antiguo Testamento. Podríamos mencionar más, amados hermanos, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo pues vamos a mencionar unos pocos. Así que el primero que mencionamos es a Moisés, que allí en la referencia de Números capítulo 11 se da una instancia, ¿verdad? Que vamos a hablar ya mismito, pero se dice de Moisés que era un líder carismático y tenía intimidad con Dios destacada, y eso son características que asociamos a las personas pentecostales o al movimiento pentecostal, ¿verdad? El que le sirve al Señor dentro de los parámetros de la experiencia pentecostal, la carisma, esa alegría, ese gozo, esa extrovertido, ¿verdad? Los pentecostales, ¿verdad? Somos como extrovertidos, como nos gusta alzar la voz, alabar a Dios, somos bastante emocionales, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Y también somos personas que nos gusta buscar de Dios, tener esa intimidad con Dios, meternos con el Señor, ¿verdad? Y buscar de su fuego, de su presencia. Se dice también que María, precisamente hermana de Moisés, era profetisa y alababa al Señor con pandero. Y vamos a hablar que el término profetisa aquí tiene que ver con una persona que habla inspirado por Dios, inspirado por su Espíritu Santo, habla cosas, ¿verdad? Verdades de Dios o lo que Dios quiere comunicar al pueblo, inspirado
por Dios. Se dice también en Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 5, habla de Bezaleel, quien fue capacitado por el Espíritu Santo para inventar diseño, capacitado por el Espíritu Santo para trabajar con oro, plata y bronce en términos de los utensilios y diferentes aspectos de la construcción del tabernáculo de reunión, el tabernáculo donde iba a estar el arca del pacto, ¿verdad? De la presencia del Señor. Así que vemos ahí que la Biblia es clara cuando habla de que fue capacitado por el Espíritu Santo para hacer algo sobrenatural. La realidad es que cuando uno estudia este asunto de los utensilios que se prepararon para el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, todo eso, definitivamente la manera en que se talló eso requirió una destreza sobrenatural inspirado por el Espíritu Santo. También en otros aspectos bíblicos se dice que en el Antiguo Testamento naturalmente habla que los jueces, ¿verdad? Cuando hablamos de los jueces, de la historia de los jueces, eran personajes escogidos y dotados por el Espíritu para liberar a Israel de sus opresores. Así que cuando leemos el libro de Jueces en las diferentes instancias donde Dios levantó a un juez, a un líder, en diferentes momentos, vemos que claramente que el Espíritu Santo lo dotaba, por ejemplo, un Sansón con fuerza sobrenatural, a una Débora u otro, ¿verdad? Con una sabiduría especial, con un espíritu especial para guiar ese pueblo de Dios a la victoria y a la liberación de sus opresores. Vemos también reyes, ya en el tiempo de los reyes como Saúl, que experimentó la presencia del Espíritu Santo. Se dice que en una instancia, y no hay tanto Saúl como David, pero en el caso de Saúl hay una instancia donde él tuvo una reunión había unos hombres profetizando y él llegó a ese lugar y comenzó también a profetizar. Nuevamente, cuando hablamos de profetizar, nos referimos a esas instancias donde la persona recibe una inspiración de Dios para hablar cosas inspiradas por el Señor. Y nuevamente, eso en el Antiguo Testamento hace bastante referencia a los profetas, tanto los profetas conocidos como profetas mayores, profetas menores y otros profetas. Se habla en Reyes de la escuela de los profetas o los hijos de los profetas. Así que en ese sentido, estos profetas eran instrumentos especiales del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, y quiero aclarar, amados hermanos, que estos casos del Antiguo Testamento, la experiencia del Espíritu Santo no era permanente, era que venía en momentos dados, en instancias dadas. En instancias dadas venía el Espíritu Santo a su vida, ellos llevaban a cabo la tarea y luego entonces, una vez culminado, una vez finiquitado el propósito de Dios, entonces ya ellos no tenían ese Espíritu Santo permanentemente en sus vidas, pero diferente, ¿verdad? A la época en que nos ha tocado vivir a nosotros, donde esa experiencia del Espíritu Santo está más permanentemente en nuestras vidas. Así que hay una instancia en Números capítulo 11 donde, si usted lee ese capítulo, no tengo el tiempo para entrar en todos los pormenores, pero si usted lee ese capítulo de Números capítulo 11, usted va a ver la historia allí del pueblo de Israel quejándose, que si el maná, que si quejándose de todo eso. Llega un punto, ¿verdad?, que Moisés se siente drenado por este pueblo y bueno, un poco como que Moisés le reprocha a Dios. Y Dios le dice, mira, escógeme 70 ancianos, 70 varones. ¿Verdad? Y cuando hablamos de ancianos es gente de confianza, gente de Dios, gente íntegra, para Dios dotarlo y lo voy a llenar de tu espíritu, ¿verdad? Lo voy a dotar de tu espíritu. Y habla ese relato que cuando Moisés hizo esta convocatoria y a estos 70 ancianos, dos de ellos se quedaron en el campamento, los otros se fueron y la presencia de Dios, ¿verdad?, se dejó sentir en el tabernáculo y comenzaron a profetizar. Y narra el capítulo que los dos que se habían quedado en el campamento también allá en sus casetas de campaña comenzaron a profetizar. Esto llamó la atención de Josué, quien le dijo a Moisés, mira, Moisés, deténlo, que están profetizando. No sé, ¿verdad?, la razón por la cual esto inquietó a Josué, pero Moisés
en la sabiduría de Dios, mire, le dijo Josué que ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera el espíritu sobre ellos. O sea, este pronunciamiento de Moisés era un pronunciamiento profético, porque precisamente en el tiempo futuro, esa experiencia que en el caso de ellos era temporal, en el futuro iba a ser una experiencia no solamente para algunos, sino que iba a ser para amplio, ¿verdad? Para todos aquellos que pidieran esa promesa, ese poder del Espíritu Santo en sus vidas, pero también iba a ser permanente en sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que pues esa es parte de lo que es los antecedentes de Moisés, ¿verdad? Del Espíritu Santo, del Pentecostés en el Antiguo Testamento. Obviamente no podemos pasar el Antiguo Testamento sin mencionar la profecía de Joel, registrada en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Una profecía para los postreros días. Como reza allí la palabra, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Una promesa que era para el final de los tiempos, o sea, no el final de los tiempos, sino para un tiempo futuro. Y pues naturalmente, Dios, esa profecía, ¿verdad? La vemos cumplida en la narración de Hechos capítulo 2, que vamos a ir ya mismito, y incluso pues Pedro en el discurso pues hace cita precisamente a este pasaje bíblico, diciendo que ese era el momento del cumplimiento de esa profecía, donde Dios derramó su espíritu sobre toda carne. Así que continuamos. Amén. Así que Joel, aquí pues dejamos saber, para contextualizar, es conocido como el profeta de Pentecostés porque sus palabras acerca del derramamiento del Espíritu Santo fueron citadas por el apóstol Pedro 800 años después en el aposento alto. Sí, pues ya eso lo mencionamos, hicimos reseñas sobre ello. Bien, así que vamos entonces, ya habiendo visto el antecedente en el Antiguo Testamento sobre todo esto, vamos entonces a ver la promesa reiterada y cumplida en el Nuevo Testamento. Y que eso nos aprestamos ahora. Bien, en el libro de los Evangelios comienza, ¿verdad?, con el pronunciamiento de Juan el Bautista, haciendo alusión, ¿verdad?, como reza allí y se recoge en Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Verdad? Yo ciertamente bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que esa es parte del pronunciamiento, del cumplimiento en Cristo de quien iba a ser el que iba a estar dotado para bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, por más virtuoso, por más siervo de Dios que fue, ahí dice, él no era digno de llevar el calzado de Jesús. Jesús no era cualquier ser humano, Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado, ¿verdad? Se despojó de sus ventajas divinas, se despojó de sus poderes divinos, pero él siguió siendo Dios y dependió del Espíritu Santo naturalmente, pero siguió siendo Dios encarnado para poder llevar a cabo la obra redentora en la cruz del Calvario que ningún hombre terrenal hubiese podido hacer, solamente Dios con la ayuda del Espíritu Santo, el sacrificio perfecto. Así que pues el propio Jesucristo, como fue el versículo que leí al principio, habló a los discípulos una vez en sus últimas apariciones antes de ser ascendido a los cielos, les dijo que se quedaran en Jerusalén para que fueran investidos del poder desde lo alto, ¿verdad? Haciendo referencia al Espíritu Santo, que también nuestro Señor Jesucristo, vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Ya aquí entonces, básicamente las palabras que Jesús menciona en Lucas 24:49 son muy parecidas a estas que también Lucas recoge en el primer libro de los Hechos, o sea que donde termina Hechos, Lucas, el Evangelio de Lucas, casi prácticamente ahí es que comienza el libro de Hechos. Y ahí pues nuevamente él está allí, le instruyó que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. Ahí iban a ser investidos del Espíritu Santo, iban a ser bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero y realmente fue dentro de no muchos días, porque como les había dicho al principio, la llegada de Pentecostés se dio 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo. Así que si Cristo se dice que tuvo alrededor de 40 días con ellos, pues 10 días después de la ascensión de Cristo a los cielos fue que vino el Espíritu Santo, ¿verdad? En cumplimiento de la promesa y en cumplimiento del verdadero Pentecostés. En el Antiguo Testamento, la fiesta de la semana de Pentecostés era un tipo, pero ahora estamos viendo el cumplimiento del tipo. Así que en ese sentido, él les dio las instrucciones y cuál era, y también aquí vemos el propósito de ese poder. El propósito del poder del Espíritu Santo era para ser testigo. Este es el propósito por lo cual el Señor nos da su Espíritu Santo, para ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, ahí en el vecindario. En Judea, quizás el pueblo donde vive o el país, en el país donde vive. En Samaria, ya pasando los límites de mi ciudad o mi pueblo o mi país a otro país, y hasta los últimos de la tierra es alrededor del mundo, a todo recoveco, ¿verdad? Todo lugar recóndito en el mundo. Allí el evangelio tiene que llegar. Y tenemos que ser testigos, ¿verdad?, de Cristo, llevar su santo evangelio. Así que Cristo en su ministerio habló bastante abundante a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Él le dijo a sus discípulos: me conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Cuando habla de Consolador se refiere al Espíritu Santo. Le dijo también en otra ocasión que y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Parte de lo que serían las funciones del Espíritu Santo sería Consolador, convencería al mundo, guiaría a los cristianos, a los servidores del Señor, a los discípulos del Señor, a toda verdad y a toda justicia. Así que esa es parte de la labor, del rol del Espíritu Santo, en ese rol máximo, de dotarnos de poder desde lo alto para poder hacer la misión que el Señor nos ha pedido. Así que nuevamente, ¿verdad? El Espíritu Santo es poder desde lo alto para poder evangelizar al mundo. Si no fuera por el Espíritu Santo, la obra de la evangelización no fuese posible. Así que, pues, amados hermanos, ahí, ¿verdad? Tenemos eso. Bien, ahora entonces, finalmente, ¿verdad?, que he hecho bastante referencia, es que es inevitable, ¿verdad?, tener que hacer referencia al libro del capítulo 2 de los Hechos. Y finalmente, entonces, llegamos al punto del cumplimiento de la promesa, del cumplimiento del tipo. El verdadero Pentecostés, que era ese momento en que 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, llega el Espíritu Santo, los inviste de poder, los llena de poder, como narra el capítulo 2 de Hechos, 1 al 4, ¿verdad? Dice que ellos estaban unánimes juntos y recibieron, ¿verdad? El Espíritu Santo. Dice que habla que fue como lenguas de fuego, comenzaron a hablar como lenguas de fuego, con un viento recio que se sintió, un alboroto donde las personas que estaban en aquel lugar, precisamente celebrando la fiesta tipo de Pentecostés, en Jerusalén, pues sintieron todo este alboroto. Estas personas comenzaron a hablar en los diferentes idiomas de las personas que estaban allí, inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Empezaron, como quien dice, a profetizar, porque empezaron a hablar en lengua, pronunciar el mensaje de Dios, pronunciar las palabras del Señor a estas personas. Y aquellas visitantes que estaban allí, que eran judíos prosélitos, judíos que vivían en otras partes del mundo antiguo y que se acercaban, emigraban a Jerusalén en esos días para celebrar Pascua y todas esas festividades, estaban allí, la escuchaban en los diferentes idiomas, y estas personas eran personas que no tenían mucha educación, o sea que ellos reconocían que aquí había algo sobrenatural, porque eran personas de baja escolaridad, de bajo
nivel social como para ellos saber hablar otros idiomas. Era el idioma de ellos, eran galileos y lo hablaban malo, el idioma arameo, hebreo. Imagínense, ¿verdad? El asunto era impensable que hablaran y dominaran otro idioma. Ahí estaba entonces lo sobrenatural de Dios operando en estos discípulos y las personas que estaban allí esperando y recibieron. Alrededor de 120 personas que estaban allí esperando, o en obediencia al mandato del Señor, esperando la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que eso, ¿verdad? Pasó esa experiencia y entonces vemos lo que es cuando usted empieza a leer el libro de los Hechos, que se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero realmente es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque entonces empieza a usar a estos hombres dotados de poder en la predicación del Evangelio, en hacer milagros, hacer prodigios maravillosos. Ciertamente el cumplimiento de lo que Cristo dijo, que me conviene que yo me vaya y así les enviaría el Consolador, y ¿verdad? Quien le guiaría a toda verdad y a toda justicia. Así que, amados hermanos, así que, ¿verdad? Cuando usted lee diferentes pasajes, va a notar el patrón de que los discípulos, y lo vemos desde el mismo capítulo 2 de Hechos, los discípulos tenían por costumbre que una vez se convertían las personas al Señor a través de la predicación del Evangelio, ellos ministraban por el bautismo del Espíritu Santo para que esas personas pues recibieran esa llenura, esa promesa, aquellos que profesaban a Cristo. Entonces vemos ahí la par de pasajes, el más conocido, ¿verdad? O uno de los más conocidos es el de Cornelio, que eran gentiles. Eso está en Hechos capítulo 10, donde estando Pedro todavía no había hablado bien el discurso cuando la manifestación del Espíritu Santo sobre aquellos gentiles, que le hizo entonces entender a Pedro que esto no era una experiencia solamente para los judíos, sino también esto era para todo el mundo, ¿verdad? Cristo lo dijo, esto es para llegar hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Gloria, gloria en nombre del Señor. Claro está, a través del libro de los Hechos por muchos años y parte, ¿verdad?, del tiempo de la escritura del Nuevo Testamento, pues vemos la manifestación de la experiencia pentecostal. Pero en la historia, ¿verdad?, luego de que se escribe el último libro de Apocalipsis, pues no tenemos más conocimiento de lo que pasa en la historia del cristianismo, más allá de lo que se recoge en los libros históricos. Los historiadores, ¿verdad? Es limitado, pero es la información que se cuenta. Así que después de la historia, ¿qué pasó con Pentecostés en el primer siglo, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues entre los siglos 2 y 3 de nuestra era, se dice, ¿verdad? Y esto no tenemos tiempo para entrar en todos los pormenores de esto, pero cuando usted, ¿verdad?, busca los libros de historia de la iglesia cristiana, se desprende que la apostasía fue apareciendo en la iglesia y pues contristó primero y apagó después la manifestación del Espíritu Santo por más de 8 siglos. O sea que hubo un periodo de más de 8 siglos donde el Espíritu Santo, con ese apogeo como lo hubo en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles y como se ve ahora, ¿verdad?, como lo hemos experimentado a partir del principio del siglo XX, pues estuvo apagado. No obstante, ¿verdad?, en ese periodo se dice que existen registros de casos aislados de experiencia pentecostal, pero no a la magnitud de la iglesia primitiva. Entre algunos ejemplos registrados de casos aislados de experiencia pentecostal, entiéndase que la experiencia pentecostal, ¿verdad?, es esta evidencia, ¿verdad?, que presenta un convertido de recibir el poder del Espíritu Santo. Claro está, ¿verdad?, la evidencia más conocida es la evidencia de hablar en lenguas, pero también hay otras evidencias, como lo es precisamente profetizar, ¿verdad?, hablar palabra de Dios, inspirado por Dios, hacer cosas, ¿verdad?, milagros, prodigios. Esas son cosas que no se pueden hacer sino con poder del Espíritu Santo de Dios. Así que estos casos aislados de experiencia pentecostal o personas que experimentaron o evidenciaron lo que es conductas asociadas a la llenura del Espíritu Santo en su vida, se dice, ¿verdad?, que entre los siglos 3 y 19, Irineo en el siglo 2, Tertuliano en el siglo 3, Pacomio en el siglo 4, San Agustín
de Hipona en el siglo V. En la era de la Reforma, en el siglo XVII, se dice que Martín Lutero era evangelista y hablaba lenguas e interpretaba las mismas. En el siglo XVIII y XIX, Thomas Walsh, Dwight Lee Moody, San Francisco Javier, etcétera. Así que esos son algunos de los ejemplos que tenemos, ¿verdad?, para compartir de estos casos aislados que comenzaron, ¿verdad?, a tener la experiencia del Espíritu Santo. Ahora bien, amados hermanos, y con esto, ¿verdad?, quiero ir finalizando y voy a ir rapidito con esto para entonces de aquí, este va a ser el punto de partida para la próxima clase, ¿verdad?, o el próximo estudio, más bien, ¿verdad? Porque esto va a continuar, o sea, esto es muy extenso, ¿verdad? Y no queremos hoy abrumarlos demasiado. Bien. Pentecostés vuelve otra vez. Gracias al Señor, ¿verdad? En el siglo, entre finales del siglo XIX, pero más fuertemente a principios del siglo XX, nuevamente Pentecostés vuelve a resurgir, principalmente en Estados Unidos. Se da ese inicio del movimiento Pentecostés. Y de eso es lo que entonces vamos a estar hablando en la próxima clase para la gloria y la honra del Señor. Así que, amados hermanos, lo voy a dejar allí, ¿verdad? Pero antes de irme, quiero por lo menos, ¿verdad?, dejarle para que conozcan las referencias bibliográficas que estoy haciendo, ¿verdad?, utilizando principalmente. Estoy basando, ¿verdad?, en esta presentación en datos obtenidos en estas referencias bibliográficas que si usted pues puede conseguirlas, pues puede tener esta información todavía un poquito más profundo. Y se los recomiendo. Estoy utilizando el libro de el hermano David Ramos en 1992, Historia de la Iglesia de los Pentecostales México, una iglesia ungida para hacer misión. El Rubén Pérez, Poder desde lo alto, Historia y Sociología y Contribuciones de Pentecostalismo en Puerto Rico, el Caribe y los Estados Unidos. Unos módulos que preparó el Departamento de Educación Cristiana y Familia por allá por el año 2001, titulado Una llama que nace en Borinque en Pentecostés. Así que pues con eso les voy a dejar por ahora, amados hermanos. Déjenme ver por aquí. Voy a ver, ¿verdad?, los saluditos que tenemos los hermanos. Tenemos allí el hermano Rafael Echevarría, ¿verdad?, que nos deja sus palabras de salud. Dios te bendiga, hermano Rafa, ¿verdad? Sé que siempre eres un fiel oyente nuestro de estos estudios y te felicito por eso y es un honor, ¿verdad? Y te agradezco siempre. Hacia adelante siempre en el Señor, sabes que te amamos mucho en el amor de Jesucristo. También nuestros hermanos Mildred y Andrés Acevedo nos saludan, ¿verdad? Y también pues acá les saludamos en el amor de Jesucristo. Bien, amados hermanos y hermanas en la fe, muchas gracias, ¿verdad?, por haber estado con nosotros. Hoy pues estuvimos bajo el tema descubriendo nuestras raíces pentecostales. Esta fue la primera parte y en el próximo miércoles continuaremos, por lo menos, ¿verdad?, para ver si terminamos lo que es un poco de la iglesia, de la historia de la Iglesia de Dios Pentecostal, ¿verdad? Llegamos por lo menos un poquito, tocamos de esa historia. Así que nos veremos entonces hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye.